¿Qué tal, justiciables? Estamos en otro podcast de Abogados 2.0 y vamos a hablar de un tema muy controversial y que la verdad es muy novedoso, que solamente está regulado en un estado de la República Mexicana, que es la maternidad subrogada. En este sentido nos está acompañando el secretario del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, el licenciado Abraham García Bocardo, que ya tiene una carrera judicial previamente, en el cual ha escalado en el escalafón del Poder Judicial, desde oficial administrativo, ha sido analista jurídico, actuario, secretario de juzgado y ahora es secretario del tribunal, en un juzgado ¿Me aclaras ese tema, Lick? En un tribunal especializado en materia civil. Ok. En un tribunal colegiado en materia civil y actualmente está en funciones. En ese sentido. Buenas tardes. Así es, estamos el día de hoy. Soy la licenciada Karen Echegaray y estamos muy complacidos de tenerlos aquí y hablando obviamente de temas especializados. Con nosotros está el licenciado Edgar Simón Márquez Hernández, que igualmente es secretario de juzgado, pero la carrera judicial que hizo dentro del Poder Judicial de la Federación, él empezó como oficial administrativo, analista jurídico, llegó a ser actuario y actualmente en funciones como secretario de juzgado. Y justamente estamos aquí para tratar el tema de la maternidad subrogada. Pues bueno, para no dar más vueltas al asunto, vamos a empezar a definir qué es la maternidad subrogada. Recordemos que la maternidad subrogada es justamente esta serie de técnicas que nos apoya la ciencia para que las personas puedan reproducirse. Y sobre eso vamos a empezar a buscar cuál fue el origen de la maternidad subrogada. Entonces, empecemos. ¿Cuál consideran que es el origen justamente de que se regule la maternidad subrogada? ¿Quién gusta tomar la palabra? Si Siéntanse la libertad de hacerlo. Básicamente, la maternidad subrogada tiene como origen ese derecho que tiene cualquier persona, hombre o mujer, de reproducirse. Va de la mano con el alcance que actualmente se tiene de los avances de la ciencia, ¿no? Las técnicas de reproducción asistida, que es básicamente el origen de la maternidad subrogada, y bueno, el enfoque de preservar el origen de la sociedad, ¿no? Que es el derecho a una familia y que lo consagra la ley en diversos ordenamientos jurídicos como un derecho al que tiene cualquier persona en el Estado mexicano. Retomando ahora sí que ya un dato histórico, hasta donde tengo entendido, la maternidad subrogada tiene su origen en los años 70 en el estado de California, allá en el país vecino de los Estados Unidos de América. Esta cuestión se origina en atención a la necesidad de una pareja en este estado de California de acudir a las técnicas de reproducción asistida, como en este caso es la maternidad subrogada, pero con motivo de que en este caso, la persona de carácter femenino no puede llevar a cabo un embarazo dentro de su vientre y resulta necesario arrendar un vientre para que ya sea por alguna de las técnicas de reproducción asistida, como en este caso fertilización in vitro, se pueda insertar un óvulo ajeno en este caso a la persona que está arrendando el vientre, o bien propio. Entonces, históricamente es el origen. Esto se da con motivo de la necesidad de ciertas personas con ciertas características de infertilidad para poder acudir a esta técnica que, en pocas palabras, y ya trasladado al medio común, ya sin hablar con tecnicismos, es pagar una suma de dinero para rentar un vientre y usarlo para poder tener una reproducción exitosa, ¿no? En este caso de un embrión. Así es, pues justamente nos acaban de definir en términos simples qué sería la maternidad subrogada. Ahora bien, ustedes como parte de este órgano jurisdiccional, ¿ante qué problemáticas colaterales o qué efectos considerarían que viene a traer, obviamente, la regulación o con qué se enfrentan las partes contratantes
respecto de la maternidad subrogada? ¿Quieres? Digo, básicamente, en la experiencia en órgano jurisdiccional que se ha tenido, o que en mi caso he visto, es ya no deriva del acuerdo de voluntades como tal, que viene a ser la maternidad subrogada, sino los actos posteriores, cuando ya está un recién nacido, ¿no? Cuando ya se logró el objetivo, se materializó el objeto de ese contrato, viene la problemática, ¿no? Que es el registro del menor y la ponderación y choques de derechos que surgen en esa situación, ¿no? Porque en casos que se han revisado por la Corte, por tribunales, por juzgados del orden federal, hemos visto que el registro civil se encuentra en una disyuntiva al momento de registrar al menor que deriva de una maternidad subrogada, ¿no? Porque quien lo presenta en la mayoría de los casos no es pues la madre, sino uno de los contratantes, ¿no? Y ese vacío legal por no existir una regulación, específicamente aquí en la Ciudad de México, que pida como requisito o que tenga como requisito ese contrato de maternidad, pues pone el alto, ¿no? a que se lleve a cabo el registro por una persona diversa. Lo que ya, pues, como se mencionó, genera el choque de derechos, ¿no? El derecho que tiene el recién nacido a una identidad, a ser registrado y la consecuencia de ello, ¿no? El derecho a la salud a partir de tener un acta de nacimiento, esa identidad biológica que no solo recae en el nombre, ¿no? Y que lo ha tratado la Corte en diversos asuntos, ¿no? Como un derecho humano. Y también el derecho a la reproducción de la persona que celebró el contrato, ¿no? Se empieza a generar esa ponderación de derechos y se materializa, ¿no? En esa imposibilidad de registrar, de tener un acta, porque tampoco la legislación que los reglamentos que rigen al registro civil prevén actas provisionales. Y acuden los justiciables al juicio de amparo, ¿no? Como con medio de control constitucional por el que pueden acceder a ese derecho o facilitar el entronque a ese derecho que tanto se ha mencionado, ¿no? Esa es una de las problemáticas que se ve o que están ahí latentes por el momento, ¿no? Porque como lo indicaron, son temas que si bien ya están regulados en la legislación de Tabasco, me parece ser que también en la de Sinaloa, que son las únicas dos que lo tienen regulado y que ya datan de casi 10 años de esa regulación, la materialización de dichos procedimientos es un acto novedoso, ¿no? Y que crea mucha incertidumbre para quienes se someten a ello y, bueno, probablemente surjan más problemáticas o haya más problemáticas derivadas de ese tipo de contratos de las que a lo mejor todavía no tenemos ese alcance, ¿no? Previamente a grabar este podcast ya habíamos tenido una plática, Lick, y ustedes nos habían referido ciertos requisitos para que existiera ese contrato, se materializara luego posteriormente por un procedimiento en fuero común y posteriormente ya se registrara. Aquí el tema es, previamente debe existir el contrato ante notario, el contrato de maternidad subrogada. Sucesivamente, ya una vez efectuado eso y una serie de requisitos ahí, tienen que hacer una jurisdicción voluntaria en el cual se tiene que materializar eso para que posteriormente se tenga que inscribir en el registro civil. Ahí es cuando ustedes intervienen, me imagino como tribunal, porque se inconforman las partes intervinientes. ¿En qué sentido ustedes han visto que promueven el amparo las partes intervinientes en esta situación? O sea, ¿en qué dificultad o por qué situación interviene el amparo? Porque es obviamente por alguna determinación del órgano jurisdiccional que no les conviene en sus derechos. Sí, mira, si me permiten, justamente, o sea, la materia ahorita de la maternidad subrogada es tan amplia que me gustaría solamente ceñirla al ámbito federal. Okay. Y respecto del amparo, para poder a lo mejor contextualizar algo un poco más concreto. Entonces, en mi experiencia en un juzgado de distrito en materia civil, en donde se trata lo que nosotros conocemos como amparo indirecto,
la problemática que yo vislumbro en primera instancia y por lo que cual creo que es que llega el amparo hacia nosotros es que existe una verdadera, o sea, si bien es cierto, ya existe una regulación, creo que no es específica, no es concreta, no atiende a la realidad en la que estamos viviendo, en donde ya es común, o sea, hace 10 años en la escuela y hablando entre compañeros y colegas, hace 10 años, 15 años esto era tabú, era materia de exposición, ¿no? La maternidad subrogada. Hoy en día hay infinidad de partes de gente contratante que está viniendo al amparo. Y creo yo que el amparo se convierte en una herramienta de facilitación para ellos, pero que estamos dejando atrás un punto bien, bien relevante. Mira, te voy a explicar. Mi impresión es la siguiente. Regularmente llegan al amparo justo con un acto de autoridad. Lo que nosotros denominamos es un acto de autoridad, es que decir que una autoridad, en este caso te dijo sí o no, y en este caso es no, ¿no? El director del registro civil te dice que no te puede emitir un acta, ¿no? Para que el menor, entonces, ya cuente con un nombre, con una identidad, pero esa es digamos, la trampa legal. ¿Qué es lo que llega a nosotros? Nos llega un amparo en materia civil, en donde lo que se nos está alegando es el derecho del menor. Estamos hablando de un derecho de un menor y lo que nosotros como abogados conocemos es el interés superior del menor. O sea, cuando tiene que ver un menor, vamos a anteponer ese derecho sobre todos los demás. Entonces, el interés superior del menor nos dice que él tiene que contar con una identidad, con un acta. Incluso nosotros, déjame decirte, que ni siquiera entrando al fondo del estudio del asunto en este caso que se nos plantea como amparo indirecto, resolvemos eso. No, eso nosotros lo dictamos en una suspensión provisional. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el momento que nosotros admitimos el amparo y estamos protegiendo los derechos de esa persona, que en este caso es un menor, dictamos una suspensión. Y esa suspensión se trata, y así es como debe de hacerse, porque hay algunos juzgados que están reticentes, pero acá mi amigo de colegiado sabe que al final llegando a colegiado van a revocar. ¿Por qué? Porque viene el interés superior del menor. Claro. El interés superior del menor nos dice que él tiene que contar con una identidad. Y entonces, ni siquiera resolvemos el amparo cuando en una suspensión otorgamos que se le emita un acta, ¿no? No voy a entrar si es provisional, si tiene una anotación, si no, se le emite un acta. O sea, inmediatamente ingresado en el amparo. Ahora, vienen ciertas cuestiones que como juzgado a veces estamos en una laguna. ¿Por qué? Nos presentan acuerdos de voluntades, sí, ante notario público. Qué bueno, ¿no? Pero cuando no te lo presentan ante notario, ¿qué tanto tú puedes valorar ese contrato para decir, ¿sabes qué? En una suspensión te niego la suspensión, ¿no? Ahora, nosotros como juzgado de amparo tendríamos que estar tomando atribuciones de un juzgado del fuero común, en este caso, porque en este caso existe un procedimiento vía jurisdicción voluntaria, está un poco confuso todavía yo, la verdad, todavía tengo dudas si puede ser mediante jurisdicción, o sea, si es claro, ¿no? Claro. Que te habla sobre incluso presentar exámenes de concordancia genética, ¿no? Con los contratantes. Si efectivamente existió una expresión de la voluntad, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos gente ignorante que no sabe ni lo que firmó y ni siquiera está rentando su útero, ¿no? Sí, claro. Y bueno, aquí a mí el problema que más me causa es el siguiente. Nosotros emitimos una suspensión provisional, ni siquiera estamos resolviendo el fondo del amparo, se le emite un acta. Los padres la mayoría de las veces son extranjeros porque estos procedimientos son caros. Entonces, para ellos, traducidos a nuestra moneda, son regalados, ¿no? Sí, o sea, claro, hablando claro. de gente que tiene la capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Emitimos el acta. Con el acta, ellos tramitan el pasaporte del menor. Cuando el juzgado quiere asumir la labor de incluso darle intervención al DIF, para que el DIF haga visitas y corrobore que efectivamente hay un domicilio, que el menor está... La pareja ya se encuentra en... ¿Qué te gusta? O sea, Francia. en Francia. Con el niño. Ahora, eso es lo que para mí pensaría, bueno, ya ni siquiera pudimos hacer nada, ya está. El juicio de amparo ya está sin materia, ¿no? Incluso, pero ya se emitió el acta. Entonces, desde mi punto de vista, lo que viene aquí es, ¿cómo nosotros sabemos que la intención de esos contratantes efectivamente es allegarse de un menor porque no pueden tener la capacidad y que han intentado y que son gente que no se trata de trata de personas, ¿no? O sea, la verdadera y intención entonces detrás de, hablando ¿no? del interés superior del menor, no tendríamos nosotros
como juzgado de amparo, dictar medidas como, por ejemplo, girar un oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores y decirle, no le emitas el pasaporte hasta que yo corrobore estos Que extremos, sí. pero entonces entramos en esa disyuntiva de, entonces me voy a asumir como un órgano del fuero común. Claro. O sea, eso para mí es la Es una laguna muy grande, ¿eh? Y Eso, creo que eso. esto trae a colación la falta de regulación. ¿Por qué? Porque si hubiera una serie de requisitos previos y en todas las legislaciones que te cerciorara que cuando lleguen a un acto de autoridad ante un juzgado de distrito ya hubiese previo esta evaluación por parte de notarios, que si bien es cierto hay permisos de Secretaría de Salud Pública, o bien ya a través de una jurisdicción voluntaria, pero ¿no? revisar que efectivamente la voluntad de los contratantes no sea viciada, no sea, se presta trata de personas, tráfico de órganos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sí, justamente si solo un estado lo tiene regulado, que es Tabasco, por ahí a lo mejor Sinaloa, cuando llega a ustedes, o inclusive se homologaran, o bien se hiciera este complemento de que ya está regulado y a su vez obviamente se regularía en el registro civil, ni siquiera hubieran temas de que fuera un efecto secundario, ¿me explico? Porque entonces ya el registro civil sabría que tendría que, ya pasaron un filtro todas las personas contratantes en las cuales es ideal que hayan contratado esta reproducción o esta gestación por contrato y que a su vez en consecuencia ya el problema mínimo sería el acta. Sería el menor problema. De todo lo que hablamos, el menor problema sería un acta de nacimiento, ¿no? Sí, y aquí justamente yo considero que el pretexto es la emisión del acta, ¿no? Y confundidos, bueno, más bien amparados, no confundidos, amparados en el interior superior del menor, De es una que identidad. pasa esto, ¿no? Pero esto se presta, o sea, yo siempre he pensado, piensa mal y acertarás en que pueda suceder alguna del 99 que sean bien intencionados, pero el 1% que no Claro. saben, ¿no? Incluso por ahí entre compañeros del juzgado me decían, no, pues yo les negué el amparo. ¿Pero por qué les negaste el amparo? Me decían, no, pues es que el contrato de gestación tiene una fecha posterior al nacimiento del menor, entonces No no se concuerda, acredita no. la voluntad, No. Y la voluntad debe ser previa porque es una Pues subrogación. claro, o sea, de... por lógica, la Claro. voluntad debería de haber sido previa. Entonces dicen, Claro. me presentaron un contrato que tiene fecha de 3-4 días después de que nació el menor. Entonces, pero aquí me causa a mí, entonces el menor se quedó sin una identidad, sin un acta, ¿no? Ahí es donde Aquí- retomamos el aquí tema vendría- que a les ver, expuse, por ¿no? ejemplo, Esa confrontación de derechos. Porque si bien la legislación, al menos la de Tabasco, en un resumen de lo que es la exposición de motivos por parte del legislativo, tiene como objeto facilitar a la sociedad para su desarrollo, su derecho a la reproducción y la preservación de la familia como el eje central de la sociedad, la regulación de las técnicas de reproducción asistida, porque básicamente es el enfoque de la exposición de motivos del por qué se crea esa ley. Lo cierto es que se viene la confrontación de derechos, ¿no? Si tu contrato no cumple con... Porque estamos ante eso, ¿no? Básicamente un tema donde se confrontan derechos de menores con derechos, en los casos de experiencia de extranjeros que radican en el país, con las obligaciones que tiene el Estado mexicano de priorizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, el derecho a la identidad, el derecho que prevé a formar el familia. derecho que tienes a formar una familia y estar informado y Que es la base de la sociedad, ¿no? Y lo que comentabas, el Estado mexicano ante la falta de elementos plausibles ahí en la ley que permitan abarcar o abordar todas esas problemáticas que ya están plasmadas en la realidad, es que el tema se presta a generar pues ideas de cualquier tipo, ¿no? En su momento yo lo platiqué cuando tuve un asunto de esta naturaleza, en el que en efecto, ¿no? Como bien lo refiere aquí el compañero, la mayoría de ellos son por extranjeros. ¿Hasta qué punto el Estado mexicano está obligado? Sí, hay tratados internacionales de los que formamos parte, pero como dicen, te expido un acta provisional o definitiva ya. El carácter del acta de registro es lo de menos. Pero ¿cómo vas a materializar que en efecto, cómo le vas a brindar toda esa protección que tiene el Estado mexicano a un niño si cuando voltees ya no está aquí, ya está en otro país?
y entonces caemos en otro tema todavía que genera conflicto, ¿no? La sustracción de menores. Justo, y inclusive hay tesis que vienen y dicen, bueno, el juzgador para decidir si otorga o no otorga la suspensión provisional de emitir o no emitir un acta de nacimiento, tiene que cerciorarse que justamente haya un acuerdo de voluntades y que no esté viciada. ¿Qué carga tan complicada les dejan? Porque si ni siquiera está regulado esta maternidad subrogada o esta reproducción por contrato, ¿cómo yo, juzgador, vuelvo a tener funciones entonces de juzgado de fuero común? ¿O cómo yo sé que efectivamente no hubo un vicio de la voluntad si ni siquiera tenemos un listado de características que se deban cumplir? Y ahí ya te estarías metiendo a otra situación totalmente, ¿no? Yo considero que efectivamente existe una directriz, ¿no? Pero así como una serie de requisitos, como cuando nos emiten un acta de nacimiento, tal cual, no existe. Y entonces viene justamente esta cuestión que, de menos en juicio de amparo indirecto, llegan así. ¿Sabes qué? Me están negando la emisión del acta, ¿no? Ahorita estaba checando un dato porque es casual, viene a colación porque casualmente uno de los países de primer mundo y desarrollados de Europa no contempla la maternidad subrogada. ¿Alemania? Eso es Francia. Francia. Entonces hay por ahí un asunto que se llevó ante la Corte Europea porque se defendieron derechos humanos, justo porque vienen una pareja de unos franceses van y arrendan un vientre en Rusia, nace el menor, todo. Allá en Rusia la nacionalidad no se adquiere por nacimiento, o sea, se adquiere porque los dos padres sean rusos, ¿no? Entonces el menor, la madre es rusa, el padre en teoría es francés, ¿no? No le dan la nacionalidad rusa y entonces el menor en teoría sería francés, ¿no? Sí, claro. Pero Según el derecho Francia no internacional. reconoce el contrato de maternidad subrogada porque ellos No lo prohíben regulan. la subrogación del vientre y viene una laguna legal, ¿no? Sí, se Entonces queda el niño muy que grande. es Está en el ruso-francés limbo. Sí. está en el limbo y lo Sí, sí, resolvieron sí. en 2014. Ujú. Con motivo de unas medidas provisionales que se dictan, le otorgan una acta provisional. Ujú. Al final de cuentas, el niño sí cuenta con una identidad, pero cuando lo resuelven, el niño ya tiene 12 años o 14 años, me parece, y pues ya, o sea, ya que resuelves, ¿no? O sea, ¿no? Y Ya- mientras Ya es pudo un estar en un adolescente. limbo, Sí, ¿no? claro. Sí. Porque realmente es que ni eres ruso ni eres No, francés, es porque francés. Francia negaba el reconocimiento, porque si ellos hacían el reconocimiento, entonces tácitamente estaban derogando la Su prohibición de legislación. subrogación. Y sin que el Poder Judicial de la Federación llegue a esa parte de asumir funciones que no le corresponden, como es el proceso de legislar, también es cierto que los juzgados de distrito, que de entrada un juicio de amparo indirecto, de primera mano no cuentas con todos los elementos necesarios para proveer de la manera más amplia, ¿no? En la experiencia llega una queja contra una suspensión que niega la inscripción o la expedición del acta del menor. Con los elementos que hay, tu órgano revisor, pues tienes que vincular a autoridades. Lo prevé la ley y pues ni modo. Entonces vinculo a Secretaría, ya lo resolvió la Corte en algunos precedentes, pues tienes más amplias facultades. Vincula a Secretaría de Relaciones Exteriores para que de momento le expida un pasaporte. Vincula al DIF para que empiece a visualizar esos temas que tocaba el compañero, ¿no? El que en realidad estén en un domicilio aquí en el país. Antecedentes penales. Y empieza y vincula pues a todas las instituciones que sean posibles para que se logre esa materialización de la justicia. Y pareciese ante las lagunas que hay. que les dejan el problema a ustedes, sin serlo, porque justamente el legislativo tendría que regular las problemáticas sociales de tal forma que podamos tener las herramientas para que no exista tanta problemática social, pero a falta de estas regulaciones, ustedes tienen que entrar a suplir todo este tipo de deficiencias que está esta problemática social, que está este contrato de gestación, que no está regulado, y entonces tienen que hacer magia de distintas herramientas para poder
salvaguardar los derechos del infante, ¿no? Pero también velar la voluntad de los contratantes. Y entonces aquí siempre está la moneda en el aire con que los contratantes lo hicieron de buena voluntad, justamente no se ponen en riesgo los derechos de los infantes. Y entonces siempre está esta disyuntiva. Esa ponderación de derechos, porque ¿no? Por si un bien lado, es cierto, el interés superior del menor, por el otro, la libertad el pacto, ¿no? la libertad contractual, ¿no? De Exacto. esas partes de obligarse en los términos y en las formas que ellos quisieran, ¿no? Y si bien está regulado y te establece requisitos como la edad de la persona que va, de la madre de intención, creo que es el nombre que se le Lo da. que hablábamos, amigo, La de madre lo de intencional, el seguro de gastos médicos. Comentaba, Establece ¿no? los requisitos, pero creo que los toca la legislación de una manera muy superficial, ¿no? sí. Que estés en buen estado de salud. A ver, primero tú acredítame que no puedes tener hijos. Ya me lo acreditas. Acredítame que tú eres capaz de tener hijos. En la otra parte, Justo. que estás en el rango de entre los 20 y 45 años de edad para realizar el procedimiento. Que hay una póliza de seguros, de gastos médicos mayores, que ampara el proceso de embarazo, el nacimiento y los cuidados posteriores. Pero se limita a algo... A lo médico, a pero lo médico, no, ¿no? no lo emocional, lo psicoemocional, lo Exactamente. económico. ¿Qué va a pasar si una madre ya no quiere entregar al menor? ¿Se obligó? Ujú. Ah, Y la obligación ese está de punto, entregar el ese producto. punto Y está plasmada también. y en entregar el Producto. producto. Y Pero entonces- ahora viene otra parte. Y me parece que Ella ya, no ya quiere tenemos entregar. algún criterio, Es amigo. mi Sí, derecho. la ley le otorga la guardia y custodia a los padres Ajá. contratantes, como por este acuerdo de voluntades, que volvemos a lo Y mismo, ahora, ¿no? ese acuerdo de voluntades, lo que tanto he sido enfático, ¿no? El choque de derechos supera a un derecho humano, que es tu derecho de procrear, de formar una Biológico. familia conforme al artículo 4 constitucional, al 16 de la Declaratoria Universal de Derechos Humanos. Tendremos que acreditar, por ejemplo, estar casados, Ajá. o si no en el Estado mexicano, en otro Estado, pero pues comprobarlo, ¿no? Porque el Estado es lo que salvaguarda, el interés supremo también y de la familia, ¿no? En ese sentido, y se debería comprobar esa situación. Sí, y también quisiera tocar el tema que estábamos tocando fuera En un receso. En un receso, sí. Este tema del por qué el Estado mexicano no permite la mediación de terceros. Y creo yo que es justo porque el Estado mexicano le teme al tráfico de órganos, ¿no? Entonces, aquí debe ser un contrato entre la persona que está arrendando el vientre y la persona que necesita, en este caso, el vientre. Pero sin embargo, desde mi muy particular punto de vista, y era lo que estamos platicando, y el hecho es de que existen agencias que ya están creando un turismo comercial para atraer a México personas que ahorita está la facilidad que con un amparo y en atención al interés superior del menor, ¡pum!, te emiten el acta y vámonos, ¿no? Entonces dicen, es rápido, es fácil, no necesitamos más requisitos, hacemos un contrato privado, lo ratificamos ante el notario. Regularmente las personas que acceden a este tipo de servicios pues son personas con un potencial económico alto y no ven más que un negocio, ¿no? Y sin embargo, desde mi punto particular, no sé ustedes qué piensen, pero creo yo que sí habría que darle entrada a las agencias porque justo está el punto de responsabilizar a alguien que tenga un domicilio cierto, actual y una existencia real, para que en el caso De los vicios ocultos, de ¿no? los vicios ocultos y los incumplimientos de contrato, y digo, no estamos diciendo muy técnicos, pero puede haber, ¿no? Y entonces también estaríamos vulnerando un derecho. Claro, y inclusive, perdóname, regular hasta estas agencias y que tengan ciertos requisitos, protocolos, protección civil, porque ¿cuál sería el Salubridad, canal ¿no? entre una mujer que seguramente no tiene poder adquisitivo a personas del extranjero que sí lo tienen? ¿Cómo viene siendo este lazo en el que se van a conocer? Evidentemente a través de un tercero, pero si este tercero, la ley me dice que no debe de aparecer en un contrato, parece ser que este tercero puede hacer y deshacer. No, y se vuelve un fantasma. Se ¿no? vuelve un fantasma, pero que tiene una participación importante, porque al final es O sea, el que conecta. conecte Sí, claro, entre la A y gestión de B. negocios. Entonces, si justamente no solo se regulara la gestación o este contrato por gestación, sino también a estos intermediarios y se les pusiera una serie de requisitos con los cuales se cumplan, podría evitarse esta sospecha de tráfico de órganos, de trata de mujeres, y podría yo creo que haber un filtro
para este tipo de problemáticas sociales y justamente por eso Europa lo prohibió, ¿no? Pero desde mi óptica creo que no es viable la intervención de un tercero. Ok. Me explico por qué. Porque al final del día, si se crea una agencia que va a ser la intermediaria entre la regulación de estos contratos, híjole, ya en un plano materializado en la realidad que se vive en el país, si se llevan al menor, la agencia no te lo va a regresar. Y nadie está obligado a lo imposible. Te va a decir, oye, es que sí, yo tenía todos los datos de esta persona que era extranjera, domicilio, todo, pero ya no lo encuentro. Y si en México hacer una búsqueda es casi imposible, no quiero saber cómo va a ser a nivel internacional, cuando hay países que no tienen tratados internacionales con México, cuando hay países que no extraditan personas como China, no extradita a su gente. Corea del Norte, alguna cosa. Entonces, ¿en qué punto es viable? Yo creo que lo ponemos sobre la mesa, ¿no? Como un tema, como una lluvia de ideas. Yo creo que el estudio que se debiese de hacer respecto de esta temática, que ahí corresponde ya meramente a los procesos legislativos, tiene que ser más apegado a la realidad, no a los estudios de derecho comparado, como el antecedente que nos mencionaba Edgar, ¿no? De dónde tiene el origen la maternidad subrogada en California, de los casos que se han visto en Europa, los casos que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto en Latinoamérica, ¿no? En Argentina, en Chile, y hay precedentes vastos en ese tema, ¿no? Creo que ver la realidad de cada país, porque lo platicábamos fuera del aire. Tabasco lo regula y me lo compartías. Tabasco es uno de los estados que tiene mayor índice de trata de personas. Justo, y casualmente es el es el estado que lo regula. que le importa este tema respecto de la... Y que está regulado, ¿no? Entonces viene regulado bajo muy pocos parámetros, ¿no? Y hacer enfáticos en que esa legislación ya fue sometida a una acción de inconstitucionalidad en la Corte. Y por algo subsiste. O sea, el parámetro de regularidad lo cumple. Sí, ya pasó, Pero así que... ¿qué más viene? O sea, no creo que no tenemos que quedarnos en ver lo que dicen los 10, 15 artículos que pueda tener. Claro. Y ver la realidad social, ¿no? Porque lo comentaba aquí, muchas veces este tipo de contratos se celebran en personas que tienen un poder adquisitivo alto y personas que tienen un bajo nivel de estudios, ¿no? Y el problema es que considero que la problemática casi nunca va a llegar a juzgados, nunca va a llegar al conocimiento de este órgano jurisdiccional, porque una parte está muy desprivilegiada. Y entonces sería muy poco el índice en el que va a llegar y va a decir, yo en un momento me opuse a entregar y en vez de que me hicieran efectivo un contrato, o bien, porque dependiendo, no es lo mismo, yo estoy rentando mi vientre y yo estoy subrogada a sustituta, ¿no? Están ocupando mis órganos y biológicamente hay mis óvulos, hay biológicamente una injerencia, exacto. Sí. Solamente era un óvulo, un esperma de, ejemplo, los padres contratantes y yo solo renté mi vientre. Entonces sería muy bueno que delimitáramos los derechos de todas las partes, o sea, tanto del infante como de los contratantes, como de la gestante. Y que están ahí un poco regulados, porque si no mal recuerdo, creo que te refiere a algo de adopción simple, en el caso de que la carga genética que se aportó sea de dos partes. Que únicamente, como refieres, sirvas como el vientre que va el recipiente. Bueno, muy drástico, pero así al final claro, más claro, con palabras concretas, el ¿no? recipiente a el supuesto en el que tú aportas algo un material y solo hay genético. un material genético que complementa, ¿no? Creo que sí hace una distinción entre adopción simple y todo, porque si bien regula su proceso, como decía el licenciado, estar basado ante la fe del notario, no podemos perder de vista también que el notario únicamente da fe de los actos, de que las partes están por su propia voluntad celebrando un contrato en el que se obligan en los términos Un ente de buena fe. que se están pactando. Sí, Judicializar el asunto como lo prevé esa legislación de Tabasco, que llevarlo a un procedimiento no contencioso, creo que sí es un buen punto, pero como decía el licenciado, pues ¿para qué entonces nos metemos o le damos ese requisito de legalidad aparente ante el notario? Sí, es una doble validación que no tendría. Yo diría que sería todo el proceso judicial, desde el contrato hasta la ¿Y jurisdicción. qué requisitos necesitan cumplirse? Porque porque pues una jurisdicción voluntaria, a final de cuentas, sí es la naturaleza porque es la voluntad,
pero ¿qué requisitos en especial necesita este procedimiento? Si bien es cierto, el Poder Judicial no puede legislar, pero sí se puede establecer un protocolo. Sí, se ¿No? puede Sí, interpretar, ¿no? parámetros. Y tomar en consideración de manera sistemática todos los elementos con los que se cuentan. Quería hacer mención a que efectivamente concuerdo aquí con el licenciado Abraham, en el sentido de que hace falta una regulación, pero real y concreta, porque efectivamente no es lo mismo lo que pasa en el Estado francés, que donde tenemos la prohibición, aquí en México, y que no es lo mismo en California, en donde no existe una necesidad por arrendar el vientre, ¿no? O sea, en California incluso ya digamos que hay veces que entre personas familiares lo hacen y no hay un agente económico, ¿no? ¿California te refieres a Estados Unidos? A Estados Unidos, Ah, ajá. ok. Entonces no hay un agente económico, ¿no? Muchas veces. Aquí estamos hablando de que los contratos de subrogación vienen con un agente económico porque existe la necesidad de que así sea. Entonces sí hay necesidad de que aquí haya una regulación especial. Y entramos en esta cuestión de que, mira, yo he visto amparos indirectos que han llegado y que han llegado con la jurisdicción voluntaria. O sea, llegan con el contrato ante notario, con la jurisdicción voluntaria, en donde se verificaron todos los requisitos, pero la jurisdicción voluntaria llega hasta ahí, valida el contrato, y cuando van a expedir el acta, pues el registro público no tiene las facultades para decir que sí la va a expedir, y entonces vienen al amparo y resulta ser lo mismo. Entonces el justiciable, el abogado dice, pues ¿para qué me aviento una jurisdicción voluntaria? Si al final de cuentas voy al amparo. O sea, ustedes como abogados litigantes, Claro. ¿qué sería Se hace ociosa la conveniente, no? Se justicia. hace ocioso, ¿no? Pero es por esta falta de regulación, Claro. porque si hubiera esta falta, entonces en consecuencia los reglamentos estarían, el registro civil sabría qué hacer en Y estos los casos, procedimientos serían sí, más, habrá más, protocolos. Y habría que ponderar. Y ya no tendrías amparos. Más bien estos foros, No, sí. Y No, fíjate, a o lo sea, mejor habría, pero... Habría, pero ya menos, pero ¿no? llegaríamos al supuesto Sobre que otro diríamos, supuesto, ajá, seguramente. o sea, sabes que te desecho porque no traes jurisdicción voluntaria. Claro. aquí Y el, que muchos juzgados tienen esa postura. Pueden ser, hay pero un mira, procedimiento, no ahí lo viene cumples, otra vez. te desecho. Sí, y el interés superior del menor, que quien tiene que contar con una identidad, con una Ahí está, acta de nacimiento. menor. ahí El que es tiene la donde- culpa de todas las lagunas legales. Ajá. y es ¿no? que sobre eso creo que no está el problema. Todos coincidimos en que se tiene que salvaguardar el derecho del infante a tener acceso a su Sí, sí. identidad, acta de nacimiento. La situación es bajo lo que hay por debajo del agua Claro. del contrato, la gestación Sí. por contrato. Ese es el problema. Porque yo también diría, bueno, si efectivamente el interés superior del menor es que cuente con una identidad, pero el interés superior del menor también es que este órgano jurisdiccional o el del foro común, como sea, verifique estos supuestos para dar aunque sea un poco de legalidad, un poco de protección. de protección en la medida en lo que se pueda. La verdad es de que debería de haber, digo, mucho más medidas proteccionistas, pero no sé hasta qué punto el Estado pudiese solventarlas o sobrellevarlas, ¿no? Pues bueno, sería la obligación del Estado, y la realidad es que estos foros nos sirvan, o bueno, a los legisladores principalmente, para poner problemas sociales sobre la mesa, las lagunas que existen en todos y cada uno de los ámbitos, nosotros como abogados postulantes, ustedes como órgano jurisdiccional, y complementarlos para que pueda el Estado empezar a prever medidas de protección, procedimientos en las que se salvaguarden los derechos de los infantes y pues obviamente en este caso en particular de los contratantes, ¿no? Así es. ¿Algún comentario extra para Licenciado, para cerrar este podcast, Ya, Muy someramente se haciendo referente. énfasis en la tarea del licenciado Edgar. el licenciado Edgar, él está en un juzgado de distrito y él recibe amparos indirectos, y el licenciado Abraham está en un tribunal colegiado y recibe amparos directos. La diferencia de uno y otro pues es que el amparo indirecto no pone fin al procedimiento, es una determinación legal en la cual no pone fin al procedimiento. El licenciado Abraham toma los asuntos cuando ya ponen fin al procedimiento y lo resuelven en ese sentido, ¿no? Ya en manera definitiva, y el único órgano arriba de ustedes es la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en ese sentido es que estamos, el licenciado Abraham en un tribunal más arriba, y es que nosotros podemos hacer este rebote de ideas para el tema de la materia de maternidad subrogada.